Mis amados amigos y hermanos, oremos que nuestro amoroso y bondadoso Padre Celestial abra las ventanas de los cielos para derramar cual refrescante rocío matinal en todo el sediento bosque tropical, sus más ricas y copiosas lluvias de bendiciones sobre nuestras vidas. Reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de su grata compañía a fin de compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría, Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los versículos que acabamos de citar marcan el inicio de nuestro tránsito por el capítulo 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, como generalmente le llamamos. El versículo 1 hace alusión a un tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo especial? El Espíritu hace referencia a través de Lucas al tiempo de la gran hambruna ocurrida bajo el mandato del emperador Claudio, tiempo en el cual la pujante y creciente iglesia de Antioquía mostró su gran amor y generosidad socorriendo a sus hermanos en Jerusalén, como vimos en el capítulo 11. La iglesia de Antioquía dio un vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer frente a las necesidades de nuestros hermanos, siendo esta una de las principales acciones con las que demostraremos que verdaderamente amamos a nuestro Señor. Recordemos su principal mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, según Juan 15, 12 y 17, como nos demanda además y enseña el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versos 17 y 18, y 4, 20 y 21. Mis amados oyentes, con la finalidad de no hacer muy extensa nuestra meditación y de poder aprovechar al máximo los valiosos comentarios de nuestros analistas bíblicos, hoy nos limitaremos a una primera parte apoyados en las observaciones que nos hace Matthew Henry en sus valiosos comentarios traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema El martirio de Jacobo o Santiago el Mayor, parte 1, Hechos 12 del 1 al 4. Desde la conversión de Pablo no hemos visto nada más de la acción de los sacerdotes en cuanto a perseguir a los santos en Jerusalén. La tormenta estalla ahora desde un punto diferente, desde el poder civil. Herodes Agripa I, idumeo de origen como su abuelo Herodes el Grande, llevaba también sangre israelita en sus venas. Fue criado en Roma con la familia imperial y era gran amigo de los emperadores Calígula y Claudio,
restituyéndole este último todos los territorios de su abuelo. 3 cosas se nos dice de él en los 4 primeros versículos de este capítulo. En primer lugar, que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, según verso 1. Judío de religión y de sangre por su abuela Mariamni, descendiente de los macabeos, quiso congraciarse con los judíos al perseguir a los seguidores del Nazareno. Comenzó su juego al maltratar a algunos de la iglesia, pero pronto se volvió contra los principales líderes. En segundo lugar, mató a espada, decapitándolo a Jacobo, hermano de Juan, según verso 2, al que suele llamarse Santiago el Mayor. Era pues uno de los 4 primeros discípulos de Cristo y uno de los 3 que le acompañaron en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en el huerto de Getsemaní. A él, como a su hermano Juan, había prometido Jesús que habían de beber de la copa de la que él había de beber, según Mateo 20:23. Ahora se cumplía en él esta predicción. Fue el primer apóstol en recibir la corona del martirio y mostró así a los demás lo que podían esperar. Es extraño que Lucas nos refiera tan brevemente el martirio de un apóstol cuando tantos detalles nos dio de un diácono. Pero aún esta breve mención basta para hacernos saber que los primeros predicadores del Evangelio estaban tan seguros de la verdad que predicaban que la sellaron con su sangre. En tercer lugar, encarceló a Pedro. Viendo que esto, el haber decapitado a un apóstol, es decir, a Jacobo, agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, según verso 3. La sangre llama a la sangre, y el camino de la persecución, como el de los demás pecados, es un camino de descenso. Los que se hallan en él se empeñan en continuar con él, con lo que la labor del diablo es cada vez más fácil en ellos. Por tanto, es señal de prudencia resistir a los comienzos del pecado. El hecho de que los judíos se complacieran en el asesinato de Jacobo los hacía cómplices del crimen. Los que se complacen en obras de los perseguidores deben ser considerados también como perseguidores. Esto sucedía en los días de los panes sin levadura, es decir, en la fiesta de la Pascua, cuando los judíos acudían desde todas las partes a Jerusalén para guardar la fiesta y por tanto podían ejercitar tanto mejor su violencia contra los cristianos. No solo prendió Herodes a Pedro, sino que lo puso a buen seguro en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, según verso 4, a fin de que estuviese bien custodiado. Más aún se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para que les sirviese de gran entretenimiento a tan grande multitud con el juicio y la ejecución a la vista de todos del más conspicuo de los apóstoles.
el diablo estaba por sus anchas y se ensañó contra el pueblo de Dios y particularmente contra los cabezas en ese momento de la proyección y predicación del Evangelio de Jesucristo. Parece ser que Jacobo era un fogoso predicador y que con poder y autoridad del Espíritu Santo les arrebataba las almas al infierno, y esto le molestó al diablo, por lo que escogió a un instrumento adecuado, con un corazón lleno de pecado y de maldad y lleno de crueldad, como lo era el rey Herodes. Mientras la iglesia de Antioquía florecía y crecía, al levantarse esta hambruna, que generalmente es juicio de Dios, este tipo de fenómeno, cuando viene este y otros más, aquí la iglesia de Jerusalén está pasando por grandes dificultades. Notemos el contraste. La iglesia de Antioquía florecía, crecía y tenía posibilidades, mientras la iglesia madre principal, la de Jerusalén, pasaba por grandes aflicciones. Es entonces un momento difícil para los hermanos de Jerusalén y momento oportuno para que aquellos de Antioquía mostraran su amor cristiano. Nos preguntamos por qué Dios, mientras florece aquella iglesia en Antioquía, aquí permite tanta persecución. ¿Y por qué permite la muerte de su siervo Jacobo? El Señor tiene la respuesta. Y si no la encontramos aquí, un día lo sabremos en el cielo. ¿Por qué? Pero sí lo que sabemos es que el camino del cristiano está lleno de aflicción y de sacrificio, según lo que estableció el propio Señor. A diferencia de lo que predican algunos por ahí, de mucha prosperidad y de mucha salud, y de que es imposible que los hijos del Señor estén enfermos y les falten recursos, la Biblia enseña todo lo contrario. Hay aflicción y dificultades para los que sirven a Jesucristo. Pero esas aflicciones, dice la palabra, no se comparan con la gloria venidera. No se comparan con los reinos y los galardones que Dios nos dará más adelante. Adelante, pueblo del Señor, no importan las dificultades y las aflicciones, Él sufrió mucho más por nosotros. No estamos solos, Él va al frente, Él puso el ejemplo, Él va adelante, y si Él va, nosotros iremos. Y debemos querer estar donde Él está, no importa que sea el infierno. Porque el infierno, si está la presencia de Jesucristo, se convierte en la gloria. Así que sigamos adelante, mis amados. Él se glorifica en medio de las dificultades y Él nunca nos abandonará en las aflicciones, en las pruebas, en las enfermedades. Bendito sea nuestro Señor. Ojalá, amigo que me escucha, pudieras tú tener esta esperanza en Él, en medio de cualquier dificultad. ¿Quieres tener esta esperanza en el Señor y contar con Él? Puedes lograrlo, solo tienes que humillarte delante de su presencia y reconocerlo a Él como tu Salvador, tu Señor, tu Rey. Ojalá que así sea. Amén.